Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo CAP. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo CAP. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a Sanamente. Como siempre tenemos un programa apasionante. Hoy vamos a hablar sobre salud mental y educación con el ministro de Educación que nos va a acompañar en esta edición especial de Sanamente. Pero también vamos a hablar sobre cómo la tecnología puede no solo ser un problema de salud mental, sino más bien una solución. De la mano tal vez de algunas innovaciones que permiten gestionar mejor nuestro bienestar. Y también vamos a hablar de la comunidad otra vez, de cuál es el valor de la comunidad para mejorar la sensación de bienestar de personas que, por ejemplo, padecen un trastorno bipolar. De eso y de tanto más en un capítulo siempre apasionante que comienza ahora de Sanamente. Como nunca en nuestra historia, podría decir, este año 2022 nos hemos rodeado de imágenes de violencia, de dificultad, de depresión dentro de los mismos establecimientos educacionales por parte de las distintas poblaciones que están en esos lugares, ¿verdad? Es una crisis de salud mental que afecta a esta comunidad como también afecta a la sociedad en general y lo hemos visto a lo largo de los programas de Sanamente. ¿Qué podemos hacer para enfrentar un problema así de profundo y que estamos viviendo tan en lo cotidiano, que está recibiendo todos los impactos del malestar que produjo la pandemia, todos los impactos de la sociedad y las situaciones de tensión que estamos viviendo hoy día, cómo lo enfrentan los apoderados, los alumnos y de qué manera el mismo gobierno está haciéndose cargo de esto? Son algunos de los temas que queremos hablar hoy día con el ministro de Educación, que hemos querido tener hace mucho tiempo aquí en Sanamente, Marco Antonio Ávila. Muchas gracias por estar aquí, ministro. Muchas gracias, Paloma, por invitarnos. Para nosotros es un gusto poder estar aquí en este programa tan importante que ha puesto de relieve, ¿no es cierto?, el bienestar, la salud y el desarrollo socioemocional, que es algo que es un componente tan importante en la vida de las personas y que parece que ahora con la pandemia apareció, ¿no? Como que ese componente del ser humano estaba un poco invisibilizado. Me parece fantástico que usted mismo instale la conversación de mi primera pregunta y tiene que ver con tantos años, ministro, que venimos haciendo diagnósticos respecto de cómo la educación está hecha para un sistema que ya fue, ¿no? Como es una educación que fue muy funcional para una etapa del desarrollo humano, que no es la que estamos viviendo hoy. Y la educación parece quedarse atrás en las metodologías, etcétera, y particularmente en la educación socioemocional es algo que probablemente ha quedado en la esquina y en el último de los cajones. ¿Cómo ve usted este desafío? ¿Y cómo va a ser para recuperar el tiempo perdido? Bueno, es coincidente, ¿no? Las tragedias también nos permiten aprender, nos permiten crecer. Y a la tragedia de esta pandemia que nos tocó enfrentar a todos, ¿no es cierto? Algunos con mejores herramientas, otros con pocas capacidades quizás para poder resolver, se suma también el cambio del ciclo político, que justo coincide, ¿no es cierto?, con el cambio de gobierno. Y nosotros ya veníamos trabajando en la propuesta de modelo educativo, una visión de la educación que fuese distinta, que incorporaran estos componentes de carácter más bien llamados de alguna forma como educación integral, ¿no es cierto? Nuestros sistemas educativos, eso ha pasado en el mundo entero, han estado focalizados fundamentalmente en el desarrollo de las competencias que son muy importantes, que habilitan, ¿no es cierto?, para el trabajo, para el mundo de la continuidad de los estudios, para distintas trayectorias educativas. Pero ciertamente han dejado de lado este componente de carácter más socioemocional, ¿no? Y eso claramente también lo hemos visto en nuestro país. Nosotros también teníamos, ¿no es cierto?, parece que como un camino, una trayectoria en el sistema educativo que hacía o empujaba fundamentalmente hacia el desarrollo de esas competencias, las evaluaciones estandarizadas, de alguna manera un modelo educativo que no sé si invisibilizaba, pero al menos tenía relegado a un segundo, tercero, cuarto plano el desarrollo socioemocional. Y con la pandemia aparece, ¿no?, este tema, cuando empezamos todos a escuchar en la televisión, en los programas, que nos estamos viendo afectados, ¿no?, por el encierro, por el aislamiento, por la muerte de un familiar, por la pérdida del empleo,
¿no es cierto? Entonces, esto que ciertamente afecta a la sociedad en su conjunto iba a tener una expresión muy concreta y muy clara en los centros educativos. Y eso no fuimos capaces de verlo, ¿no? Y yo ahí hablo en primera persona, asumiendo que la responsabilidad quizá era de una administración anterior. No fuimos capaces de verlo ni de prepararnos para esta vuelta a la presencialidad en marzo del 2022. Se refiere como a que no fuimos capaces de ver el impacto que iba a tener en los mismos colegios el hecho de, por ejemplo, priorizar tanto mantenernos en la casa, ¿verdad? Primero eso, y lo segundo, preparar, ¿no? Y pensar, por ejemplo, que marzo de 2022 no podía ser, ¿no? El 2 de marzo, cuando usted habla con muchas comunidades, fue como si yo hubiese, como la tercera semana de marzo del 2020. Algunas comunidades donde llegaron personas nuevas, niños nuevos, profesores nuevos, que no se habían visto nunca y entramos en el horario regular. Matemática, lenguaje, historia. Como si no hubiera pasado Como nada. si no hubiera pasado nada. O sea, una crisis de este tipo requería al menos 2 semanas de gradualidad, de trabajo fundamentalmente con los profesores y profesoras jefes, con mucho encuentro, con mucha conversación, con mucho diálogo, haciendo el proceso, ¿no es cierto?, de lo que había significado esta tragedia. La falta de socialización, piense usted en un estudiante que estaba en primero básico o en kinder, hizo el primero básico el 2020, el segundo el 21 y cuando volvió en tercero básico, ¿cuánto había crecido ese estudiante en una etapa tan importante de la vida? O un adolescente que probablemente salió de octavo en un colegio y llegó a tercero medio el 2022, un colegio completamente nuevo, sin amigos, sin haber socializado, sin conocer cuál era, ¿no es cierto?, la cultura escolar, qué cosas se hacen, qué cosas no se hacen. Y eso no lo preparamos. Ministro, ya, no lo preparamos, pero ¿qué estamos haciendo ahora? Porque en el fondo la herida, el impacto de la pandemia, no solo en la comunidad escolar, en la sociedad en general, todavía tiene una herida, esa herida está abierta, no tiene mucha claridad de cómo se va a sanar, a veces creemos que incluso va a seguir creciendo porque parece que la pandemia hubiera sido como una forma de catalizar también otras cosas que veníamos guardando y cargando en el mismo sistema y que no estaba relacionado con la pandemia, que tenía que ver más con el sistema de vida, Claro. con cuánto nos veíamos a nuestros hijos, ¿verdad? Otro tipo de crisis de la vida que también mostró la pandemia. Entonces ya, la pega no la hicimos bien porque además no habíamos vivido una pandemia en muchos años. Pero ahora, ¿cómo estamos reparando esa herida? Bueno, ¿qué hicimos nosotros, no? Diseñamos una política de reactivación, se llama así, política de reactivación educativa integral. Esto es una respuesta rápida, concreta, de hacernos cargo, ¿no es cierto?, de las brechas educativas a través de 5 ejes, ¿no? Y el primero de ellos precisamente tiene que ver con el mejoramiento del bienestar. Entendemos nosotros este concepto más amplio que impacta obviamente en el clima escolar, en la salud mental, pero nuestra idea es el bienestar integral de niños, niñas, jóvenes, adultos, ¿no es cierto?, que asisten a los centros educativos. ¿Cómo se gestiona eso? Para poder entender El primer eje, ¿no es cierto?, tiene una... En primer lugar, lo que nosotros hicimos fue cómo rápidamente podemos observar una solución que estuviera de alguna manera probada. La solución que vimos fue mirar programas. Chile tiene programas muy buenos, muy interesantes, que han sido bien evaluados incluso. Por ejemplo, Habilidades para la Vida, HPV, un programa que viene desarrollando Junaeve hace muchos años. ¿Qué dijimos? Tomemos recursos del presupuesto y reasignémoslo. Y aumentemos la cobertura de establecimientos que van a ser atendidos. ¿No es cierto? hagamos mejor lo que se está haciendo bien. Hagamos mejor lo que se está haciendo bien, aprendiendo de la buena política pública. Eso es lo primero que hicimos, ¿no es cierto? Y por lo tanto aumentamos. Hoy día en más de 180 comunas del país funciona el programa Habilidades para la Vida, que es una intervención directa en los centros escolares con trabajo con estudiantes de primer ciclo, segundo ciclo, educación media, en habilidades socioemocionales, talleres para los profesores, contención, ¿no es cierto? Y haciéndonos cargo en primer lugar de eso. Lo segundo que hicimos fue... Perdón, es que me importa mucho lo que está planteando. ¿Cuáles son esas habilidades para la vida? Ayúdenos a mirarlas. Se llama Habilidades para la Vida, ¿no es cierto? Bueno, en primer lugar, el desarrollo de una visión que ha costado mucho defenderlo, a pesar de que a veces no se cree tanto en esto, ¿no? Y el proceso educativo tiene una dimensión esencialmente comunitaria. Y que yo aprendo a convivir con los otros, en primer lugar, porque es el primer espacio de socialización en la escuela, ¿no es cierto?, en el jardín, hoy día en el jardín infantil e incluso en la sala cuna. Esa dimensión comunitaria, ¿no es cierto?, en donde está la empatía, la colaboración, el trabajo en equipo, esas habilidades para la vida, ¿no es cierto?, que lo que hacen es que no resuelven necesariamente de manera terapéutica, esas son otras líneas de trabajo, ¿no?, cuando hay un estudiante que tiene una dificultad mucho mayor. Pero se ensayan en el fondo. Eso nos decía el profesor Gaete, que vino acá justamente a Sanamente, especialista en adolescentes, y decía...
la cantidad de tiempo que perdieron los niños de poder ensayar esta cosa de, mira, yo te defraudo y después tú te enojas y te pido o no te pido disculpas. ¿Y cómo resuelvo? ¿Cómo resuelvo los problemas todos los días? Y aquí es muy importante porque muchas veces nosotros los profesores necesitamos herramientas, ¿no? No necesariamente las tenemos todas, por ejemplo, para hacer la mediación en ese tipo de interacción que muchas veces, que durante el tiempo de pandemia no se dio. Entonces yo tengo que aprender a relacionarme nuevamente. Mire, muchos de los casos que tenían asociados a violencia en los primeros meses, marzo, abril, mayo, yo siempre hacía la siguiente pregunta cuando visitaba las regiones, estaba en una escuela, y yo decía, ¿volvieron a trabajar el manual de convivencia? Que el manual de convivencia son una serie de reglas, ¿no? Que podría ser un documento, no sé, que duerme, ¿no es cierto?, el sueño de los justos. Pero si ese documento se encarna en la vida y del proyecto educativo, y yo lo socializo, lo trabajo, lo practico, lo ensayo, ciertamente lo que va a suceder... Como la democracia, pues exactamente, uno sabe que yo tengo que respetar... las leyes, en el fondo, que usted tiene. Eso es el manual de convivencia. De la comunidad. Bueno, y eso nos pasó. Entonces uno se preguntaba y decía, pero bueno, ¿cómo el niño o los jóvenes no van a conocer? No. Si uno a esa edad probablemente olvida y tiene que volver a repasar cuáles son las normas de convivencia. Nosotros hemos visto un descenso, ¿no? El dato que nos entrega hoy día la Superintendencia de Educación es que han disminuido las denuncias sobre violencia. Hemos tenido menos. En general, nosotros creemos que vamos en un camino correcto, que es difícil, que es frágil. Y es lento. Y es lento. Y que claramente tiene que tener una dimensión formativa por sobre la sanción. O sea, cuando hay una pelea, yo me acuerdo cuando se mostraba, ¿no es cierto?, un par de estudiantes de liceos públicos que habían tenido un pugilato, ¿no es cierto?, y habían armado una especie de ¿cómo se llama?, de ring para boxear. Y yo decía, ¿eso cuántas veces ha ocurrido y cuántas veces nosotros nos hacemos cargo, por ejemplo, de ese tipo de... Pero no desde la sanción, porque yo no puedo aplicar un manual y decir, bueno, este estudiante se va. Estoy hablando de ese tipo de casos, ¿no? O cuando dos estudiantes se pelean, o cuando uno se enoja con el otro, cuando... Sino de la educación de cómo se puede resolver ese mismo conflicto. ¿Cómo se resuelve? Porque es probablemente, ya que la sociedad no me está enseñando con los modelos televisivos, sí, lógico, la música, bueno, todo para no entrar en esa crítica de la cultura, ¿no? La escuela es el espacio en donde se aprende a convivir. Avancemos al punto 2, así como porque tengo tantas preguntas que necesito alcanzar a verlo. Quiero contarle de otras acciones que se están desarrollando. En este mismo eje número 1, que se llama, ¿no es cierto?, de bienestar o de convivencia escolar o salud mental, estamos con este proyecto, ¿no es cierto?, de habilidades para la vida. Estamos también, establecimos un convenio con todas las universidades del Estado, más la Universidad Austral, es decir, todas las universidades que pertenecen, ¿no es cierto?, al Consejo de Universidades de Chile, que son las universidades estatales, para que equipos técnicos, también hicimos una reasignación de presupuesto, equipos técnicos, ¿no es cierto?, de esas universidades, del área de la convivencia, la psicología y la pedagogía, establecieran talleres para más de 23.000 profesores a lo largo del país. Esos talleres ya se han desarrollado. Yo sé, por ejemplo... ¿Y para qué son los talleres? Habilidades, nuevamente, herramientas para las habilidades socioemocionales que los estudiantes deben desarrollar, clima escolar, y en algunos casos tenemos también un espacio de prevención de suicidio infantil y juvenil, o fundamentalmente. Que es una crisis enorme. Que es una crisis enorme también, y de la que también creemos que hay que hacerse cargo con una política más definida, ¿no? Y ahí se está trabajando con estos 23.000 profesores, esos cupos se abrieron ampliamente, ¿no es cierto? Muchas de estos eran capacitaciones semipresenciales, había un par de capacitaciones o de talleres de manera online y otros presenciales para compartir prácticas. Yo estuve, por ejemplo, en uno de ellos en Puente Alto, donde había una serie de profesores de todo el sector de la provincial cordillera, se llama, ¿no?, que San José de Maipo, La Florida, Puente Alto, ¿no es cierto?, la zona cordillerana. Interesantísimo, eran profesores que decían, bueno, esto es lo que necesitamos, herramientas para poder trabajar con profesores, con estudiantes. Estamos de alguna manera mirando las necesidades socioemocionales de los mismos profesores, no solo entregándoles habilidades para gestionar el entorno, sino cómo gestionarse a sí mismos, porque usted y yo, que somos mayorcitos que los que están en el colegio, vivimos el mismo sistema que nos llevó a este colapso. Y en ese sistema nadie nos enseñó demasiado, ni valores, ni herramientas. No sé si usted es terapeado, yo ya me terapié y estoy en ese proceso también. Pero me refiero, no somos una generación en que se haya entrenado demasiado el valor de automirarse. Y los profesores están enseñando a otros, pero tal vez ellos mismos no se han aprendido a mirar. ¿Hay hoy día una visión del Ministerio sobre la salud mental de los mismos profesores? Sí, yo diría que ahí nosotros estamos pensando en varias cosas. Una tiene que ver
que es difícil de entender porque, vuelvo a repetir, la educación es un campo fuertemente ideológico, es complejo a veces. Pero, por ejemplo, nosotros habíamos propuesto al Consejo Nacional el Consejo Nacional de Educación la suspensión, por ejemplo, de este año de la evaluación CIMSE. No porque no nos interese medir o evaluar, porque claramente creemos que esas evaluaciones censales tienen que permanecer, sino porque sabemos que ese es un componente en nuestro sistema Estresor. adicionalmente estresor. Lo mismo pasa con la evaluación docente, lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con nuestro currículum nacional, que es altamente, ¿no es cierto?, yo digo siempre muy robusto, para decirlo de alguna manera, pero que es inabarcable. O sea, eso es una experiencia, todos los profesores, la investigación, todo el mundo dice, es un currículum que tiene que ser revisado por la exigencia que tiene, ¿no? Bueno, eso es algo que nosotros intentamos avanzar y creemos que hoy día es bien, no fue bien. Hoy día no va a haber todas las 11 evaluaciones que estaban propuestas, solo van a haber 4. Vamos a bajar la carga. Vamos a bajar la carga, pero además no vamos a tener consecuencias, es decir, la escuela no va a poder ser castigada o cerrada, ¿no? Nosotros vamos a proponer ahí un proyecto de ley que es un poco más largo y tiene que ver con otro tema más educativo. Pero sabemos que esto es una buena señal, ¿no? Lo mismo que la voluntariedad de la evaluación docente, que logramos, ¿no es cierto?, aprobarla hace 10 días, ¿no es cierto?, en el Parlamento, después de una larga tramitación, precisamente porque entendemos la evaluación docente es importante, absolutamente, estamos de acuerdo, hay que seguir con ella. Pero este año en particular, donde había que recuperar energía para echar a andar el sistema... Hay que dar señales para abrigar y cuidar. Exacto, el foco es... Y el trabajo con profesores también, parte de estos talleres, ¿no es cierto?, que se abrieron, estas capacitaciones, tienen relación también con un pequeño componente o un módulo, ¿no?, algunos contenidos de autocuidado. Ahora, nosotros creemos que ese es un desafío y que nosotros tenemos que ser capaces de poder instalar, ¿no?, una política de autocuidado que parte también muchas veces por la gestión que establecen los directores y las directoras en las escuelas. Ministro, me queda muy poco tiempo, pero necesito preguntarle, muchos de los expertos que han hablado acá de Chile y del mundo coinciden en la idea de que necesitamos educar necesitamos educar en la amabilidad, por ejemplo, en el amor, por ejemplo. ¿De qué manera estamos mirando esto que se entienden como cuestiones blandas y que la sociedad ha dejado muy de lado en la nueva visión que hay dentro de la educación? Lo digo porque este gobierno es un gobierno que se ha autodeclarado un gobierno que pone foco en los cuidados, que pone foco en las personas y que está muy atento de esas variables. ¿De qué manera eso impacta a su propia gestión? Claro. Bueno, nosotros hemos llamado a esto el cambio del paradigma, ¿no?, que tiene una cuestión muy concreta, ¿no? Nos hacemos cargo de los aprendizajes hoy día, tenemos claro que tenemos que poner programas para recuperar aprendizajes perdidos, pero nuestro horizonte es, por ejemplo, tener un nuevo modelo de acompañamiento al sistema educativo, que cambie la lógica, por ejemplo, de castigo sobre los establecimientos y que impulse de alguna manera esta competencia que en algún minuto llegó a tener una expresión muy clara en un semáforo, ¿no? Hubo una clasificación horrorosa en las escuelas con una lógica bien de marketing, ¿no?, que eso no es calidad. Nosotros creemos que la calidad tiene que defenderse y se defiende con cosas concretas, como por ejemplo poner al centro elementos que son esenciales de la pedagogía, ¿no?, y que siempre han estado presentes. Para nosotros los profesores esto no debería ser nuevo. Esto ha sido una especie como se torció de alguna manera el camino correcto que tenía la pedagogía. ¿Cuáles son esos elementos? Por ejemplo, que para que exista aprendizaje primero tiene que haber bienestar. Que yo para poder aprender tengo que estar debidamente alimentado y cuidado, tengo que sentirme reconfortado permanentemente, tengo que ser validado en mi diversidad, tengo que ser considerado con mi propia historia de vida. Todos esos elementos siempre estuvieron presentes en la pedagogía, pero los modelos educativos, cuando se centraron únicamente en los procesos de estandarización, se perdieron. Perdieron de vista eso. Es cosa, mire, esto no es ningún ideologismo, es cosa que usted lea a Gabriela Mistral, a María Montessori, Pestalozzi, Jean Piaget, usted lee John Dewey, los grandes padres y madres de la pedagogía a principios del siglo XX, cuando se estaban instalando los sistemas educativos de masa, decían que la acción pedagógica es colectiva, yo aprendo con otros, no en la competencia. Qué bueno que me deja ese tema porque ese era mi siguiente punto. Vi mucho en las distintas iniciativas del Ministerio un foco en la creación de comunidad. ¿Por qué estamos hoy día volviendo a la intención de volver a atender los vínculos en la comunidad? ¿Cómo pretende lograrlo y qué efecto espera que tenga esto? Bueno, hay cosas, como decimos, bien concretas. Nuestro horizonte es el cambio del paradigma, para eso están los proyectos de ley, pero en lo inmediato y en lo concreto, por ejemplo, hoy día hemos presentado una nueva priorización curricular, es decir, el próximo año vamos a tener nuevamente un currículum acotado que va a permitir, por ejemplo, que profesores y profesoras no tengan de alguna manera este estrés por la cobertura, que en el fondo era como una especie de avanzar sin, por ejemplo, pensar en los procesos de aprendizaje. En la medida en que tengamos
la certeza, ¿no es cierto?, que profesores tienen tiempo para diseñar actividades de aprendizaje que de alguna manera profundicen en el desarrollo de las habilidades, vamos a tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de incorporar estos otros componentes. Nosotros los profesores, es bien lamentable, como a veces uno lo tiene que decir, pero no necesariamente nos preparan para esto, ¿no? Lógico. Para entender que yo voy a tener una mejor disposición para ese aprendizaje en la medida, ¿no es cierto?, en que me sienta acogido, que esté... Y eso se aprende también. O sea, estamos hablando de la comunidad de profesores, lo que se está fortaleciendo. Exacto. Cuando usted tenga ese cambio de alguna manera que va a operar, además también una cosa que no es menor, fíjate, que es la confianza en el profesorado, que es algo que tampoco ha estado presente. Volver a confiar. ¿Qué nos dijo la experiencia de la pandemia? Antes que el Estado llegara, y eso le podría haber pasado a cualquier gobierno, no es una crítica específica al gobierno anterior. Pero aparte es un sistema que viene arrastrando, se lo sabemos. Sí, puntualmente. Si uno mira la experiencia, uno sabe que las escuelas resolvieron mucho antes que lo que hizo el Estado, y eso pasó en todas partes del mundo. Yo he estado con muchos ministros de hoy día del mundo, estuve hace poco tiempo en la ONU, estuve en el encuentro de ministros en Buenos Aires, a todos les pasó lo mismo. El profesorado sacó, ¿no es cierto?, esa fuerza, esa inteligencia colectiva que estaba adentro y resolvió, llegando con materiales, estableciendo vínculos, sabiendo, ¿no es cierto?, si un estudiante se le había fallecido algún familiar producto del COVID, llegando con la alimentación. Aquí en Chile los profesores repartieron las canastas Junaed. Lo vimos en las noticias, de hecho. Bueno, todo eso es la esencia, ¿no? ¿Cuánta vinculación se recuperó gracias a la pandemia? Es como la consecuencia, entre comillas, positiva de una tragedia. Mostrar que igual había una comunidad y esa comunidad era bueno, los colegios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Los proyectos educativos son la construcción comunitaria de eso. En ese espacio donde se generan todas estas lógicas de bienestar. Y esto no es una cosa como de buenismo en ningún caso. Sobre eso se van a colocar los desafíos. Se construyen los desafíos de aprendizaje. Ministro, usted sabe que hay una cosa terrible, pero el tiempo se acaba. Entonces lo voy a dejar al tiro invitado a una siguiente entrevista en nuestro programa. Fantástico. Le quiero agradecer mucho por esta conversación porque es central en el desarrollo de nuestra propia sociedad. Muchas gracias, Paloma. Siempre nos quedamos cortos, es terrible, pero es muy importante porque el país está haciendo o está tratando de hacer en distintos ámbitos. Lo hemos visto en la empresa, lo hemos visto en la familia, lo estamos viendo en las comunidades autoconvocadas y también en las más institucionales como son los colegios, un intento real de tratar de comprender la complejidad en la que estamos y acoger a las distintas comunidades que están sufriendo en esos espacios. Nosotros vamos a ir a una pausa y seguimos con mucho más de Sanamente. A veces nos sentimos desanimados o estamos pasando por un momento realmente difícil, pero siempre es bueno pedir ayuda, siempre. Y ahora más que nunca, la tecnología está siendo un aliado que nos puede dar una mano con elementos al alcance, por ejemplo, del celular. ¿Cuáles son las ventajas de usar estos avances para nuestro bienestar a favor de él? Lo conocemos en el siguiente informe. Si me disculpas, usaré un poco de ayuda por aquí. Un par de lentes, una aplicación de celular e incluso realidad virtual son una muestra de cómo la tecnología impacta en las intervenciones de salud mental. Desafío que la neurocientífica teórica Vivian Ming llevó a la práctica, donde combinó la inteligencia artificial y su propia experiencia de vida para crear una versión de los famosos anteojos de Google. Les agregó una cámara y se preguntó qué pasaría si esos lentes pudiesen leer las expresiones faciales e interpretarlas para personas que estén en el espectro autista como su hijo. El poder de la inteligencia artificial no es que podamos controlar robots, sino que puede ayudarnos a entendernos a nosotros mismos. Es un ejemplo perfecto de cómo puedes tomar esta tecnología aparentemente no humana y ponerla a trabajar por nuestras vidas. Monitorear los síntomas en todo momento y lugar, disminuir el tiempo de desplazamiento, además de un precio más asequible, son algunas de las ventajas de las intervenciones con tecnología digital en pos de nuestro bienestar. La psicología viene desarrollando hace años esta área, la que puede ser automatizada como una app o con la intervención humana, como una consulta de telemedicina. Innovaciones que con la pandemia aumentaron su uso y potencial médico. Y este campo tiene muchas potencialidades. Una de ellas tiene que ver con la detección de problemas de salud mental, ayudar en el proceso diagnóstico
y también para entregar intervenciones de manera oportuna y particularmente diría yo también para desarrollar intervenciones preventivas a gran escala. Y el sistema nuestro está acá. Ese otro bit es que se enganchó con las ondas cerebrales, en este caso mías. Neural Health es un ejemplo chileno de la aplicación de tecnología en este rubro, un kit que con realidad virtual ayuda a las personas a enfrentar de mejor manera las fobias, los traumas, el estrés laboral e incluso los dolores, como es el caso de Belén, quien hace 3 años utiliza esta herramienta luego de que tuviera que ingresar a urgencias por una trombosis. Las secuelas del episodio y la incertidumbre de esos días hicieron que accediera a intervenir con este kit pensado para trabajar en su bienestar. Consideraba que estaba en una situación súper vulnerable emocionalmente, en donde uno está hiperalerta constantemente, está cierto con muchos miedos. Te ayuda mucho como al beneficio de tu salud mental. En momentos sobre todo más críticos de la vida o la vida cotidiana frente a diversas situaciones que van generando estrés. Y este lente de realidad virtual a su vez tiene incorporado un electroencefalograma. El sistema nuestro lee las ondas cerebrales de la persona y se da cuenta cuál es el nivel de ansiedad, en este caso, y el nivel de estrés de una persona. Ingresas en este caso a un ambiente simulado en el metaverso en donde hay distintos parajes, puedes elegir desde playa, campo, bosque, etc. Y hay una guía de mindfulness que vive de forma virtual dentro del equipo y te guía en el proceso de que tú aprendas, en este caso, técnicas de respiración, técnicas de relajación, pero a su vez esa guía sabe cómo te vas relajando porque tiene acceso a tus ondas cerebrales. Estrés y otros síntomas pueden enfrentar con la innovación. Fusión entre la presencialidad y lo virtual, un complemento clave para enfrentar la crisis de salud mental y superar algunas de las barreras que aún persisten. Una parte de los problemas por los cuales algunas personas no consultan en salud mental, en particular los jóvenes, tiene que ver con el estigma asociado a consultar en determinados tipos de instituciones, por ejemplo, instituciones de salud. Las tecnologías digitales permiten sortear esas barreras, ¿sí? Porque en el fondo hay un mayor anonimato al momento de consultar. Tiene bastantes beneficios en el sentido de que son intervenciones que se pueden entregar por bajo costo. ¿Sí? El costo inicial puede ser alto, pero luego el costo es bajo, relativamente bajo, y además son masivas. ¿Sí? Hoy en día todo el mundo, hoy en día en Chile hay más celulares que personas, ¿no? Celulares que nos permiten acceder a aplicaciones como Calm o Headspace, pensadas en la meditación y el mindfulness, o Cuida tu ánimo, que cuenta con herramientas para prevenir e intervenir la depresión y el riesgo suicida. Entender que la tecnología es parte de una serie de opciones disponibles es crucial para incluirlas y considerarlas como un complemento a las intervenciones tradicionales. La tecnología al servicio de la salud mental de las personas. La inseguridad es algo que nos acompaña mucho a la mayoría de las personas. Y yo diría, me atrevería a decir en particular a las mujeres, pero ¿de qué manera podemos recuperar la confianza en nosotros mismos? ¿Qué elementos podríamos trabajar para conseguir sentirnos un poco más seguros respecto de lo que somos? Olga Toro, psicóloga y encargada del programa Salud Mental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, nos lo cuenta en la siguiente cápsula. Para las personas que tengan deseo, interés en poder desarrollar más seguridad, uno de los elementos importantes entonces es poder trabajar la autoestima. Pueden hacer el ejercicio de describirse a sí mismos y luego mirar qué aparece en esa descripción, cuánto la queremos esa descripción, ¿no? Cuánto la valoramos. Y podemos compartir con personas que son personas significativas, queridas, cercanas, que podemos compartir nuestras impresiones y a ver qué nos dicen. Muchas veces lo que nos encontramos es que las personas nos retroalimentan diciendo la verdad que somos mucho mejores de lo que nosotros mismos pensamos. Pero también puede ser que si nos sentimos muy complicados podemos pedir ayuda, ¿no? A personas especializadas que nos pueden orientar y revisar en conjunto con nosotros mismos qué otras estrategias podríamos adoptar. Siempre es posible adquirir más seguridad. Por supuesto, esto no es de un día para otro, no es mágico. Necesitamos darle importancia a este deseo de ser más seguros. Tenemos que darnos tiempo de reflexión, tenemos que detenernos en algún momento del día de esta vida vorágine que tenemos
y pensar en cómo estamos, en cómo nos hemos sentido y establecer metas para el día siguiente, para la semana siguiente, aceptar que a veces avanzamos más rápido, otras veces más lento, pero siempre es posible. Lo importante es reconocer y saber que todas las personas podemos tener momentos de inseguridad en nuestra vida, eso es muy normal. Ser seguros no es sinónimo de hacer siempre lo acertado y no equivocarse nunca. Tengamos un poco de compasión y aceptemos que somos imperfectos y por eso somos tan perfectos. Llega este momento del punto de encuentro donde adivinen lo que hacemos, encontrarnos. ¿Para qué? Para sentirnos un poco mejor con alguna herramienta, un dato, un tip, un video, lo que sea. Sirve siempre, así que si ustedes tienen alguna idea también nos lo pueden mandar utilizando el hashtag SanamenteCNN. Y vamos a partir hoy día con una campaña de Comunidad Mujer que busca visibilizar que estar a cargo de las labores del hogar, de la familia, también es una carga. Hacer la lista del supermercado, atender el chat del colegio, pensar en qué vamos a hacer de almuerzo y que ojalá eso sea equilibrado, agrego. Saber que cuando hay que pagar las cuentas tienen que llegar a la hora. Son solo parte del permanente esfuerzo mental que se requiere para poder administrar un hogar, algo que habitualmente recae en nosotras. Hay lugares en que no, hay familias que han logrado hacer un buen equilibrio, pero la verdad uno no solo está a cargo de lo que tiene que hacer, sino de recordarle al otro lo que tiene que hacer. Muchas veces los hombres creen que su rol solo se limita a recibir una instrucción y ejecutarla, y con eso como que se pagan. Es decir, esperar a que les digan qué tienen que hacer, y ese modelo de alguna manera uno lo hace a veces con la pareja y también lo reproducen los hijos. Los datos dan cuenta que solo 1 de cada 10 parejas que conviven están en el mercado laboral y distribuyen las tareas del hogar de manera equitativa. 1 de cada 10. Si quieren saber más detalles sobre cómo podríamos desarrollar algún tipo de herramienta para enfrentar esta realidad, revisen www.cargamental.cl. Y nos vamos de cabeza a la calle, donde nos encanta escuchar lo que ustedes tienen para compartir y comentar con nosotros. Hola, me llamo Andrés, tengo 30 años y desde que tengo 4 años me diagnosticaron del TEA, trastorno espectro autista, o más bien dicho, trastorno espectro autista de alto funcionamiento. He ido a distintos psicólogos desde mi infancia. Tuve varios problemas de sociabilización a lo largo de mi vida, todavía sigo teniéndolo. La lectura y los deportes, pues. Eso es como lo que me mantiene activo y lo que entre comillas, me mantiene vivo y lo que me mantiene con una confianza que no suelo tener jamás. Bueno, tal vez muchos no saben, la verdad son conversaciones que no tenemos habitualmente en la sociedad, pero según la Organización Mundial de la Salud, el trastorno bipolar afecta a cerca de 45 millones de personas en el mundo, y quienes padecen este trastorno a menudo son foco de prejuicios derivados principalmente de la ignorancia de todos nosotros respecto de esta condición y de qué se necesita para abordarla. Queremos conversar y ayudarnos a nosotros los ignorantes a comprender más sobre este universo, sobre estas personas y de qué manera nosotros podemos ser parte de la solución y no del problema. Y para eso estamos con Flavia Gall, presidenta de la Fundación Círculo Polar y además es miembro del Consejo Asesor de Salud Mental del Ministerio de Salud actualmente. Muchas gracias, Flavia, por estar aquí. Gracias, Paloma, por este espacio en Sanamente para la Fundación Círculo Polar. Mira, acá en Sanamente habitualmente abrimos espacios para tapar de alguna manera la infinita lista de ámbitos de ignorancia que tenemos en materia de salud y salud mental específicamente. Y leía antes de empezar esta entrevista una respuesta que tú habías dado y decía,
lo que no vemos en realidad no es relevante, no tiene una materialidad en el mundo, y los trastornos en particular bipolares son una cosa que no vemos, ¿verdad? ¿Cuán importante, no solo porque tú estás en esta fundación, es que veamos esta neurodiversidad, en este caso, que tienen las personas de trastornos bipolares? Claro, nosotros solimos no valorizar lo que no se ve y estigmatizamos lo que no entendemos, lo que no comprendemos, ¿no? Entonces, para no estigmatizar, tenemos que psicoeducarnos. Y eso es la misión de la Fundación Círculo Polar, principalmente es de psicoeducar al paciente, a la familia, a los vecinos, a las empresas, a la sociedad, en modo general, a los medios de comunicación y al Estado. Tenemos que estar todos psicoeducados porque el conocimiento es poder. Y si estamos empoderados con un conocimiento pertinente sobre los trastornos anímicos o sobre cualquier problema de salud mental, podemos no estigmatizar, y es un sí a la esperanza y un no al estigma. Psicoedúcanos. La psicoeducación es un set de herramientas diseñadas por la ciencia, por los médicos especialistas. En nuestro caso tenemos una alianza con Sochitab, la Sociedad Chilena de Trastorno Bipolar. El doctor Jorge Cabrera fue el que empezó todo eso y creyó en nosotros como comunidad de expertos por experiencias y nos entregó la psicoeducación, esa palabra tan grande. La psicoeducación es un set de herramientas diseñados por la ciencia, entregados de una forma muy fácil para el usuario final, los pacientes y las familias, para que podamos bien convivir con la bipolaridad, que tiene varias fases, incluyendo la ideación suicida. Entonces, si estamos psicoeducados, toda la sociedad, no estigmatizamos, damos un sí a la esperanza, recuperamos al paciente, a la familia y los reinsertamos afectivamente, socialmente y laboralmente. Te voy a llevar a ti, porque además tú tienes una historia personal al respecto. ¿Cómo es la vida de alguien que no entiende que tiene al lado un hijo, una pareja, que tal vez tampoco sabe que tiene bipolaridad? ¿Cómo es la vida de quien acompaña a esa persona? Claro, si nosotros no sabemos que tenemos un pariente con diagnóstico de trastorno anímico bipolar, nosotros no sabemos cómo comportarnos. En nuestro caso, específicamente en mi caso, en mi familia, cuando mi hijo debutó en el diagnóstico, nosotros estábamos muy perdidos. Él tuvo una manía, viajó a India y en esa manía casi perdió la vida. Y si no sabemos de que estamos frente a un trastorno anímico bipolar, no sabemos qué hacer. Yo costumbro decir que los pacientes con trastorno anímico bipolar son personas océanos. Nosotros somos personas lagunas, ¿no? Entonces, si hay un estrés, una tempestad en este océano, ese océano puede volverse incluso peligroso para ellos mismos. Y saber lidiar con esas personas océanos es también una maravilla, porque una vez que están estabilizados, que están comprendidos, que están validados y escuchados, nos llevan a ver horizontes maravillosos. Yo en la Fundación Círculo Polar y todos nosotros, las mamás, los pacientes, los familiares, estamos seguros de que el paciente con trastorno anímico bipolar, si bien no es un paciente que tiene respuestas, las respuestas que nosotros necesitamos, ellos sí saben hacer las preguntas que nosotros ya no nos atrevemos a hacer. Entonces, un paciente que no está estabilizado puede ser un problema para sí, o para su familia, o para la sociedad. Pero un paciente que está estabilizado, y esa es la función de la Fundación Círculo Polar, que está bien medicado, bien contenido, bien escuchado, apoyado, acompañado, es un tremendo aporte, es motivo de esperanza para todos nosotros, porque ellos sí saben hacer aquellas preguntas que nosotros deberíamos hacernos para hacer de esa una sociedad mucho mejor, para que sanamente despliegue, ¿no?, del estudio y del programa y haga sanamente para toda la sociedad, escucharlos. Déjame volver sobre el punto, porque yo creo que yo no tengo alguien muy cercano, pero conozco a muchas personas que sí tienen a alguien muy cercano. Y te hacía esta pregunta porque la sensación de angustia, de no saber cómo abordar el problema, de no saber cómo contener, de no saber qué esperar. El trastorno bipolar tiene una característica, que es que a veces uno está en una situación de manía y otras veces está en una situación de valle, de una sensación de mucha depresión. Por lo tanto, para una madre o para una pareja, administrar esa curva emocional es muy exigente, ¿no? Y aparte uno no necesariamente tiene las herramientas. Por eso te planteaba, tú debes recibir muchas familias nuevas en esto. Sí. ¿Cómo se sienten esas familias y cuál es la primera señal que tú les das para decirle hay esperanza?
Se sienten muy perdidos. Nosotros nos sentimos muy perdidos cuando debutamos en el diagnóstico. Ahora, nosotros tenemos que saber también como sociedad que el diagnóstico pesa en el hombro del paciente, sí, pero el trastorno está en todos nosotros. Si asumimos los trastornos del ánimo como sociedad, pese que el diagnóstico va a pesar en un solo, nosotros podemos hacernos cargos y vivir eso junto y podemos interferir en lo que llamamos la epigenética. Epi de arriba, genética, arriba de la genética. La epigenética es todo aquello que está alrededor del paciente. Nosotros, tú y yo, Paloma, somos epigenética. Y la epigenética, una epigenética asertiva, psicoeducada, sale de este primer sentimiento de sufrimiento y de desesperanza y de mucho miedo también. Tenemos mucho miedo cuando estamos debutando y no tenemos la información. Por supuesto. Pero la psicoeducación nos promueve fortaleza y nos permite construir una epigenética robusta para contener ese paciente y para recuperarlo. Nosotros tenemos casos, ejemplos muy concretos de pacientes como, por ejemplo, Isis Herrera, que es una paciente ingeniera civil industrial de la Chile, que hizo una crisis, igual que mi hijo, de manía, se fue a Francia. La policía llegó en su casa en un episodio maníaco, imagínate para la familia lo que significa eso, y ella fue hospitalizada ya sin saber que era portadora del trastorno anímico bipolar. Hoy, Isis, después de la Fundación Círculo Polar, es una de nuestras jefes de proyecto, está absolutamente recuperada con psicoeducación, estabilizada, y es un tremendo aporte, no solo para nosotros, para todos nosotros. ¿Cómo sé yo si tengo un trastorno bipolar o cómo identifico a alguien que está cerca mío? Una persona con trastorno bipolar, ella puede debutar con una depresión o con una manía, ¿no? El trastorno bipolar se caracteriza por 3 fases bien distintas. La depresión, que es una tristeza profunda que puede incluir ideación suicida y que la persona queda disfuncional. La estabilidad, que es donde todos deberíamos estar, porque ahí estamos protegidos de los efectos neurotóxicos. Y la manía, que es una aceleración del ser que se manifiesta en el cuerpo, en el pensamiento, en la acción. Es una alegría que no contagia, es una alegría que preocupa. Entonces, si vemos a una persona o con una depresión que no se le va, que se extiende en el tiempo, eso es la característica de la depresión bipolar, ella se extiende en el tiempo. O si vemos una persona muy agitada, con muchos gastos, con poca noción de la realidad, muy irritada también, ¿no? Bueno, cuando muy vemos excitada en el fondo. Excitada, puede tener muchos gastos, puede tener incluso una hipersexualidad, que es algo tabú que nadie quiere hablar. Entonces, esos polos, nosotros nos damos cuenta que hay algo que está fuera de la, digamos, de la línea basal de la persona. Ahí podemos desconfiar de que hay un trastorno anímico bipolar. Ya, por otro lado, vamos a los pacientes, porque efectivamente en Chile, sobre todo, uno carga con cualquier diagnóstico, de cualquier tipo, más aún con uno de estas características, porque de alguna forma los trastornos te convierten o te ponen en un lugar poco confiable, ¿no? Hay algo que la sociedad sospecha de ti, que como si no estuviera lleno de personas trastornadas en todos los entornos, además. Bueno, en fin. ¿Cómo uno contiene a alguien que acaba de recibir un diagnóstico de bipolaridad? ¿Y qué le dices tú cuando lo recibes en la fundación? Que hay esperanza, que no está solo, ¿no? Las personas lo que más sufren es cuando están solas. El sufrimiento solo es muy triste. Hay una frase de Goethe en la obra de Pandora y Prometeo, que Pandora le dice a Prometeo, sufrir juntos no es sufrir. Sí, claro. Entonces, si estamos al lado de un paciente que acaba de recibir ese diagnóstico y que no sabe aún cómo caminar, bueno, para eso tenemos nuestros trabajadores de pares. Nosotros en la Fundación Círculo Polar recuperamos al paciente y lo capacitamos para acompañar un otro paciente, ¿no? Con un curso maravilloso que se llama Trabajo de Par. Entonces, el trabajador de par de nuestra fundación es un paciente que es más experimentado, es un experto por experiencia, psicoeducado, que sabe acompañar a un otro. Entonces, invito a todas las personas que nos están viendo, si son pacientes o si son familiares y que están un poco perdidos con el diagnóstico, que se inscriban en nuestra página, que entren con nosotros en la Fundación Círculo Polar. Ustedes no están solos, somos muchos. Yo soy brasileña, pero mi hijo chileno está diagnosticado, la fundación es chilena, trabajamos para Chile, somos muchos los pacientes y familiares psicoeducados y
es un no al estigma, un sí a la esperanza. Entonces, esperamos porque el trabajo en apoyo nos ayuda mucho. Vamos para allá, nos queda poquito tiempo, pero quiero hablar del vínculo. Antes de empezar aquí hablábamos de que, por lo menos el aprendizaje de haber hecho ya una temporada completa de Sanamente y estar ahora en la segunda, es que si hay algo que es preventivo de cualquier dolor humano, es saber vincularse o profundizar en los vínculos sociales. ¿Cómo ustedes trabajan los vínculos dentro de la fundación y de qué manera esto contiene el trastorno? Exacto, mira, los vínculos de confianza, nosotros tenemos 3 principios fundamentales: el vínculo, la verdad y el conocimiento. En esos 3 ejes apoyamos nuestra Fundación Círculo Polar. El vínculo de confianza es un vínculo que incluye amor, pero el amor no basta. Solo amar no me fue suficiente para salvar a mi hijo de la ideación suicida. Nosotros necesitamos también del conocimiento de la psicoeducación. Entonces, todos nosotros que formamos vínculos de confianza con nuestros amores con TAB es trastorno anímico bipolar, tenemos que estar conscientes de que solo el amor sin la psicoeducación no es suficiente. Tenemos que estar psicoeducados para que el vínculo sea también un vínculo sólido, en que el otro se sienta contenido y en que podemos prestar esperanza en la recuperación. Eso es lo que hacemos, prestamos esperanza cuando estamos capacitados. Ahora, ¿toda tu familia reaccionó igual? Te lo pregunto porque no es fácil aceptar a un miembro de la familia con un problema y sobre todo cuando éste tiene unas conductas que afectan a la familia. Recuerdo un caso cercano cuyo padre, cuando estaba con manía, gastaba mucha plata y tenían endeudada literalmente a toda la familia. O sea, tenían un problema en ese sentido. Su manía se manifestaba en que se ponía a comprar cosas que no podía pagar. Entonces era muy difícil para la familia solidarizar con ese trastorno porque los perjudicaba muy directamente también. Entonces, ¿cómo trabajamos esa empatía o esa como solidaridad profunda con la fragilidad del otro? Nosotros tenemos que entender otra vez que el diagnóstico está en el paciente. A veces el paciente causa un rechazo, claro, porque es un problema, ¿no? Si él no está estabilizado, es un problema para él mismo y para toda la familia. Entonces, sí, la familia sufre. Hay un periodo en que nosotros negamos un poco el diagnóstico, en que nosotros estamos muy emocionados, muy perdidos. Pero yo les invito a todos a que encuentren también en el trastorno anímico bipolar o en cualquier problema de salud mental una oportunidad para autoconocernos y resolver todas aquellas neuroses que vamos colocando bajo la alfombra sin querer mirar, porque todas las familias tenemos problemas. Los pacientes de la salud mental son los primeros que caen frente a aquellas verdades que están ocultas, ¿no? Ellos no banalizan nada, menos un paciente con trastorno anímico bipolar, son lúcidos. Está muy sensible a todas esas, lo afecta más, le cuesta más negar. Son los primeros, exactamente. Entonces, primero, aprender a estabilizarlos, ¿no? No perder la esperanza. Y para eso estamos en la Fundación Círculo Polar con psicoeducación. Y segundo, una vez estables, escúchenle, validen ese sufrimiento, escuchen, porque escucharlos, insisto, es esperanza para todos nosotros. Mi hijo, yo no te voy a hablar de felicidad, porque felicidad es una palabra muy grande, pero yo nunca fui tan plena. El deseo de no vivir de mi hijo, cuando lo vi en esta situación, él me despertó a mí, mi mayor potencial para vivir. Yo nunca fui tan plena y siempre le digo, entonces estamos frente a una oportunidad desde que estemos psicoeducados. Muchas gracias por tu entrevista y muchas gracias por el trabajo que haces. Gracias por estar en Sanamente. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias por este espacio. Eso es también psicoeducación. Un abrazo a todos los que nos están viendo y hay esperanza. Un sí a la esperanza y un no al estigma de la Fundación Círculo Polar. Me parece conmovedor esta idea de que de cómo los lentes que tienen las personas que tienen algún tipo de trastorno nos permiten volver a mirar una realidad que a veces normalizamos, nuestra incapacidad para hablar las cosas, que es algo muy característico de la sociedad chilena, nuestra enorme capacidad para tapar las cosas debajo de la alfombra, otra gran habilidad de los chilenos y chilenas. Y tal vez de la mano de alguien que nosotros creemos que está enfermo, lo está, tiene un trastorno,
podemos encontrar una mirada diferente para enfrentarnos nosotros mismos a nuestras propias verdades. Me parece pero iluminador y también esperanzador que este tipo de conversaciones estén dentro del Consejo Asesor de Salud Mental, que es una tarea que tenemos tan pendiente para nuestro país. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Los días de sol son una costumbre en la época que se está abriendo del año y podemos aprovechar los beneficios que tienen estos días, que tiene el clima, para poder sentirnos mejor. ¿Cómo? Esto se lo contamos en la siguiente animación. ¿Qué impacto tiene esto en nuestro ánimo? La conexión que existe entre los girasoles y el sol es evidente. Todos los días cuando amanece, las flores lo siguen buscando la luz. Y es que esta tiene grandes beneficios y no solo en las plantas. La luz tiene impacto directo en el cerebro. Ayuda a mejorar nuestro ánimo al provocar la liberación de serotonina, una de las conocidas como hormona de la felicidad, además de mejorar nuestra calidad de sueño. Al igual que los girasoles, para los seres humanos influye en el ciclo circadiano, una especie de reloj interno que al recibir las señales lumínicas le indica al cerebro que produzca melatonina, induciendo el sueño. Los rayos del sol también ayudan a prevenir la depresión estacional, relacionada con la falta de vitamina D, una que podemos obtener directamente exponiéndonos entre 5 y 15 minutos unos días a la semana. Eso sí, no hay que olvidarse de aplicar factor solar. Al pasar más tiempo en el exterior, al aire libre, jugando con tu mascota o simplemente caminando, vas a estar haciendo algo por tu bienestar. No se puede tapar el sol con un dedo y más vale que ni lo intentes, porque podrías estar perdiéndote más de un beneficio para tu salud mental. Se nos acaba otra vez Sanamente, pero antes de irnos, como siempre, vamos a recomendar un espacio. Habíamos hablado de un trastorno, el trastorno bipolar, ahora vamos a hablar del otro, del obsesivo compulsivo. Hablemos de TOC, es un espacio colaborativo de intercambio de información y de psicoeducación sobre trastorno obsesivo compulsivo. Es un espacio que está abierto a pacientes, a profesores, a profesionales, a familias. Toda la información la pueden encontrar en su página web, hablemosdetoc.cl. Ahí está en la pantalla para que la vean. Nosotros nos encontramos otra vez en otro capítulo de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.